Venezuela, gracias por permitirme llegar nuevamente a tus hogares, redes sociales, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com y en esta oportunidad nos hemos trasladado al Ministerio Público en el exilio acá en la ciudad de Bogotá, Colombia, y agradecemos que nos haya podido asistir a atender la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Doctora, muchísimas gracias por atendernos a nosotros acá en La Patilla. Doctora, quisiéramos comenzar. Hace 2 semanas usted envió un mensaje público a través de su red social que debió haber tenido varias repercusiones, en donde usted insta a retomar el orden constitucional de diferentes modalidades. Quisiera preguntarle específicamente qué repercusión ha tenido esta alocución suya en los diferentes sectores venezolanos. Sí, bueno, primero muchísimas gracias por esta visita. Un saludo también a todo el pueblo de Venezuela, mi querido pueblo venezolano, sufrido. Este mensaje, además, dirigido no solamente a los civiles, hombres y mujeres de la sociedad venezolana, sino a los cuerpos policiales y a los militares venezolanos, ha tenido una importante repercusión, porque han entendido que ellos tienen un compromiso histórico con el país, con los venezolanos, y que en caso de que ellos ejecuten alguna acción para restablecer el orden constitucional, para restablecer la democracia, van a ser reconocidos por la historia y por ello no van a ser sancionados. Entonces hay muchas aprehensiones en el seno, sobre todo de la Fuerza Armada, que lo ha sembrado este desgobierno, este grupo de delincuentes que detenta el poder, señalándole que ellos son los únicos que los pueden proteger, que son los únicos que les pueden garantizar su seguridad. Yo quiero nuevamente decirle a nuestros militares, a oficiales de alto rango, de bajo rango, a las tropas, que eso es un deber constitucional que tienen ustedes, defender la Constitución y la democracia. Ese es el juramento que ustedes prestaron frente a la bandera. Ese es el juramento que ustedes deben cumplir, es decir, garantizar y restablecer en el caso de que sea violado el Estado de Derecho. Quienes han dado un golpe de Estado ha sido el gobierno, ha sido Nicolás Maduro y todo el grupo delincuencial que lo acompaña. Ese grupo de cobardes y desalmados que no quieren a Venezuela y que no quieren a sus ciudadanos. Doctora, quizás los rangos medios y bajos, tanto de los militares y de los funcionarios, se preguntarán en qué consiste esa ley de amnistía. ¿Usted podría explicarnos un poco cuál es el espíritu de la norma con respecto a este texto, justamente para que ellos puedan entender a qué pueden atenerse o más bien dónde pueden ser beneficiados al momento de restablecer el orden democrático en Venezuela? Sí, yo te voy a resumir muy brevemente, porque mañana yo presento ante la Asamblea Nacional este proyecto de ley. Entonces mañana voy a hacer una explicación amplia de todos los aspectos, el alcance de la misma. Pero yo quiero decirte en este momento que nosotros solamente estamos incluyendo allí los delitos en los cuales presuntamente haya incurrido un ciudadano en el ejercicio legítimo de su derecho a restablecer el orden constitucional, a restablecer la democracia y las libertades. Ahí no se han incluido ningún tipo penal como corrupción, narcotráfico, sino estrictamente en ese sentido. Mañana a las 10 de la mañana, en el momento que esté presentando esta ley, lo voy a hacer por Skype, explicaré detalladamente acerca de la misma. ¿Va a ser atendido por algún miembro de la Comisión de Política Interior, doctora? Sí, la presidenta de la Comisión de Política Interior, la diputada Delsa Solórzano. Perfecto. Doctora, en los próximos días se va a llevar a cabo un proceso que tiene que ver justamente con el Tribunal Supremo en el exilio, ¿okay? Justamente el proceso que se le lleva al señor Nicolás Maduro.
¿Cómo va este proceso? ¿En qué consiste? ¿Esto sería acusación? ¿Cuál sería el término jurídico? Sí, el próximo 28 de junio de este año presentaremos ante el Tribunal Supremo de Justicia la acusación, porque el acto conclusivo, lo informo de una vez, es una acusación que vamos a presentar contra Nicolás Maduro por corrupción, es decir, que Maduro es un corrupto y por esa razón nosotros lo vamos a acusar por los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Igualmente, los detalles de esta acusación que vamos a presentar el día 28, yo invito a los venezolanos que estén pendientes de ese acto que lo vamos a hacer ante el tribunal y explicaremos detalladamente. Pero les puedo adelantar que es por corrupción en que está involucrado Nicolás Maduro. ¿Cuál podría ser, doctora, las repercusiones internacionales en caso de que el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio emita un fallo en contra de Nicolás Maduro? Fíjate que allí hay una serie de acciones que también son previos incluso a esta acusación. Hay una orden de captura internacional que ya debería estar en Interpol. Y yo dentro de mi escrito de acusación voy a solicitar emplazar nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia que ejecute las órdenes que él mismo ha acordado, es decir, sus propias órdenes. Ellos ordenaron oficiar a Interpol a los fines de que se librara una alerta roja contra Nicolás Maduro, es decir, una orden de captura contra Nicolás Maduro. Entonces estamos esperando que eso ocurra. Y en caso de que haya una sentencia definitivamente firme, porque recuerda que yo voy a presentar la acusación, pero faltaría el desarrollo del juicio donde se demuestre que efectivamente Nicolás Maduro es un corrupto, se apropió del dinero de los venezolanos, que con Odebrecht él recibió 35 millones de dólares que eran de los venezolanos. Doctora, también quisiéramos preguntarle cómo avanza el proceso ante la Corte Penal Internacional. Mira, eso está yo diría que en un limbo jurídico, porque la Corte Penal Internacional, con este caso de Venezuela, yo creo que se está jugando la credibilidad. El destino de la Corte Penal está precisamente en este caso de Venezuela. Nosotros, el caso nuestro, el Ministerio Público consignó más de 1.600 evidencias, elementos probatorios que comprometen la responsabilidad no solamente de Maduro, de Nicolás Maduro, sino de 5 generales en la violación a los derechos humanos. Además, consignamos evidencias que demuestran que en Venezuela no es posible hacer justicia, es decir, que los órganos que administran justicia en Venezuela están secuestrados y no es posible que haya una justicia ante la violación de los derechos humanos, la violación sistemática de los derechos humanos que ha ocurrido, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en Venezuela. Entonces yo creo que sería muy importante para la Corte Penal Internacional que tomara una decisión prontamente respecto a la situación venezolana, porque de allí depende mucho la credibilidad, incluso del futuro de la Corte Penal Internacional. Doctora, cambiamos de tema y quisiera preguntarle su consideración acerca de las últimas excarcelaciones que se han venido llevando a cabo en Venezuela y si estamos dentro de una licitud, y también sobre cuál es su posición sobre el caso de Vilca Fernández, que fue desterrado de su patria. Sobre las excarcelaciones, tenemos que, por supuesto, todas están viciadas de irregularidad. Es un derecho de toda persona ser procesado en libertad. Sin embargo, muchos de ellos estaban privados de libertad aún con boleta de excarcelación. Ahí tenemos la primera irregularidad. O sea que no es ningún beneficio que le están dando. Eso era un derecho que ya tenían esas personas. Por otro lado, la irregularidad en cuanto al organismo que está otorgando la libertad. Es una asamblea constituyente ilegítima, cuando quien otorga la libertad es un juez a través de una boleta. Y por otro lado, muchos de estos procesos estaban siendo ventilados a través de la justicia militar.
Es decir, allí hay una serie de irregularidades porque la justicia en Venezuela no es transparente. Allí no hay transparencia, no hay objetividad, no hay imparcialidad. Todo está sesgado para favorecer a los delincuentes que ocupan el gobierno. Doctora, sé que el tiempo es oro y le voy a hacer preguntas más precisas, ¿no? Te quería también responder el otro tema de Vilca Fernández. Bueno, esto es inaudito lo que está pasando en Venezuela. Ahora están aplicando la expulsión, el destierro, el extrañamiento de los venezolanos, que eso lo prohíbe la Constitución. El artículo 50 constitucional prohíbe de manera expresa el destierro de los venezolanos. Sin embargo, ya comenzaron a hacerlo. Entonces, esto nos debe llevar a la reflexión, porque hay que adoptar medidas. Tenemos que trabajar unidos para derrotar a esta tiranía que nos oprime, que nos persigue y nos acosa. Doctora, ¿qué le parece la opinión del gobierno venezolano de desistir en el proceso por el rescate del Esequibo? Mira, durante los últimos 6 años, con un tema tan delicado, el gobierno ha sido muy responsable con este tema del Esequibo. Y como está redactado este comunicado que hicieron público, pareciera que vamos a abandonar la defensa y darle la razón a la parte contraria. Ese es un tema trascendental del país, trascendental para la nación, que no puede ser adoptado por un grupo a capricho. En todo caso, desistir de esa acción tiene que ser consultado a través de un referéndum a la sociedad para ver qué opina. Y lamentablemente nosotros en ese caso, desde el punto de vista del derecho, tenemos la razón. Lo que no hemos sabido es defender ese derecho que tenemos en el Esequibo. Ahora, doctora, estos actos o este desistimiento por parte del gobierno venezolano no podría ser en un futuro calificado como írrito, tomando en cuenta que podría ser algo ilegítimo en base de que la justicia internacional se diera cuenta que los que están gobernando en este momento en Venezuela no serían quizás las personas idóneas. Lamentablemente el derecho no es así. El derecho es algunas veces es frío y no evalúa si es que las personas que estaban en Venezuela eran unos irresponsables. Sencillamente, si hay un proceso donde nosotros no acudimos a defendernos, a alegar los elementos que tengamos, si ese no es la instancia, eso hay que alegarlo. Pero si no acudimos, vamos a quedar confesos y lamentablemente vamos a perder todos los derechos que tenemos. Doctora, ya para finalizar, quería preguntarle qué le pareció el triunfo de Iván Duque como presidente de Colombia, qué repercusiones nos podría traer eso para Venezuela y cómo le pareció el proceso. Sí, primero yo quiero felicitar al pueblo colombiano por la muestra de democracia y de civismo que dieron durante este proceso electoral. En segundo lugar, al candidato vencedor, al presidente ahora electo, Iván Duque. Mis felicitaciones y bueno, la esperanza del continente también están fijadas en él. Un discurso muy bueno que dio luego de haber resultado victorioso. De haber resultado victorioso. Y algo muy importante que nos afecta a nosotros es que se demostró la transparencia en un proceso electoral, donde nadie salió a gritar que había fraude, porque inmediatamente se dieron los resultados. A diferencia de lo que ocurre en Venezuela, tardan demasiado tiempo para dar los resultados, quizás para armar la trampa, pero indudablemente el organismo electoral en Colombia ha demostrado transparencia, objetividad y mucha claridad para los ciudadanos, para los electores, lo que hace falta en Venezuela. ¿La influencia de este triunfo sobre nosotros los venezolanos, sobre el país? Colombia es determinante para todo el continente, no solamente para Venezuela, sino para mantener la democracia en toda esta región. Muchísimas gracias a la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, por habernos atendido acá en el Ministerio Público en el exilio, valga la redundancia. Muchísimas gracias. Es la información que podemos transmitirles hasta el momento, saque usted sus propias conclusiones. Muchas gracias. Estuvimos nosotros acá desde La Patilla en Colombia para llevarle a ustedes información de primera mano. Será hasta una próxima oportunidad.